las 15 horas. Vamos a hacer un par de recreos en el medio. Voy a empezar a presentar ahora y compartir la pantalla. Muy bien. Quería comentarles entonces que hoy vamos a iniciar la unidad número 5, ¿sí? Que es la de trabajo de parto y nacimiento. Hay algunos videos que están preparados para que ustedes puedan ver, pero como tienen un copyright y tienen que serse mayor de 18 años para poder verlos, se accede mediante una cuenta de Gmail diciendo que uno es mayor de 18 años. Por eso acá solamente pude poner el link y dice, para ver este video se requiere tener una cuenta Gmail preferentemente. Prueben, los que tengan las cuentas de correo de Yahoo o la de Microsoft, no me acuerdo cómo se llama, Hotmail, prueben a ver si pueden ingresar. Pero generalmente YouTube se lleva muy bien con Gmail. Igual ustedes prueben. La idea es que puedan ver los videos de trabajo de parto del periodo expulsivo y alumbramiento placentario, que están grabados en vivo, están muy ilustrativos, igual que este de cesárea, ¿sí? Entonces, estos 3 videos les voy a pedir que tengan la amabilidad de copiar el hipervínculo y lo ponen en sus propios programas exploradores en Internet y pueden verlos. Seguramente les digan o les pregunten si ustedes son mayores de 18 años, digan que sí y lo pueden poder ver. Esos son 3 videos que son muy interesantes que los vean para el próximo encuentro, que va a ser el lunes que viene. Así, cuando podamos leer los apuntes, como esa siempre es la idea, ¿no? Poder hacer un análisis y una interpretación y estudio de los apuntes que están publicados siempre a pie de página, los podamos haber ilustrado mucho más habiendo visto los videos primero, ¿sí? Entonces recuerden que estos videos requieren de una cuenta Gmail preferentemente, prueben con otras si quieren o pueden, y decir que son mayores de 18 años para que los puedan. Mientras tanto, acá hay algo que es un video que se llama Trabajo Periodilatante, es un video que yo grabé el año pasado con los alumnos del año pasado, está eventualmente preparado por si no me alcanza el tiempo. Yo creo que sí, pero por si acaso ya está preparado. Hoy vamos a ver trabajo de parto generalidades en estas 2 horas y en relación a un tema que ya vimos, que fue ruptura prematura de membranas, y veíamos que esa condición dejaba latente la posibilidad de la amenaza del parto pretérmino. Esta es una clase sobre el uso de uteroinhibidores, ¿sí? Por si alguno quiere leer un poquito más de ese tema, tiene este video que es muy didáctico de cómo se consumen y se usan los uteroinhibidores. A partir del minuto 4:20. Acá les puse ver y escuchar a partir del minuto 4:20 en adelante, son 10 minutitos nada más, para poder entenderse mucho mejor con ese tema que es tan importante, que es el consumo de esa familia, de esas drogas. Entonces, hoy vamos a ver trabajo de parto generalidades y el lunes vamos a ver periodo dilatante. Y este video eventualmente se saca y va a aparecer la invitación al vivo del lunes, y el martes veríamos el resto de los periodos y eventualmente cesárea también. Estos son videos en relación a la recepción de recién nacido, que también vamos a ver, que son los recursos y equipamientos que tenemos como enfermeros que organizaran la recepción y la recepción propiamente dicha. Todo eso está acá en los apuntes, que los vamos a ver entre el lunes y el martes de la semana próxima y el jueves de la semana próxima. La semana que viene terminaríamos con esta unidad, ¿sí? Y luego van a tener una tarea para entregar. Vieron que la idea es que cada unidad tenga una tarea por entregar. Bueno, hasta ahora solamente lo tuvo la 1 y ahora recién la número 5 tiene una tarea por entregar, que es la tarea número 1 de la unidad 5, que es de entrega obligatoria. Es una guía de preguntas sobre cesárea que ustedes tienen que poder bajar y volver a subir a la plataforma, como todas las tareas que se han acostumbrado a hacer durante el cuatrimestre pasado en esta misma plataforma del Moodle.
esta tarea se baja por la plataforma, ¿sí? Ustedes van a hacer acá, clic en tarea 1, ¿sí? Hay 17 personas que la tienen que hacer, que son ustedes. Bueno, acá lo van a ver diferente porque esto lo veo yo como profesor, pero ustedes van a hacer clic acá en la tarea necesaria y luego cuando la hagan, la vuelven a subir en el mismo link que tienen destinados para hacer la entrega de la tarea. Tal cual seguramente aprendieron a hacerlo el año pasado. Entonces bajan la tarea, que es un archivo Word, lo responden en el archivo Word y lo suben a ese archivo, donde van a poner guía cesárea, guión, nombre y apellido del alumno, ¿sí? Y también lo ponen dentro de la guía, el nombre y apellido de ese alumno, porque esto lleva calificación. Esto se habilita el 3 de mayo, digamos el lunes se va a habilitar que puedan bajar esta guía y tienen tiempo hasta el 21 de mayo para realizarla y entregarla. Es decir, casi unos 18 días a favor de ustedes de poder entregar esta tarea que, como ustedes vean, no veníamos pidiendo, pero me pidieron que pidamos algo para ir comprobando la presencialidad de ustedes. Bueno, acá están las notas que se publicaron, ¿sí? Recuerden, por favor, hay gente que todavía me dice que no está accediendo a la plataforma, no sé, yo les pedí que por favor se contacten con Mesa de Entradas y con la jefa de carrera, porque no pueden no estar entrando a las plataformas, es un requisito indispensable que lo hagan, así que por favor tengan esa amabilidad de ingresar periódicamente a la plataforma y que si no lo están pudiendo hacer, de contactarse con la jefa de carrera y con mesa de ayudas. Ya sabemos entonces quiénes no aprobamos, quiénes estuvimos ausentes y quiénes tenemos que hacer el próximo recuperatorio. ¿Sí? Entonces, a la brevedad de la semana que viene, imagino, cuando habilitemos la unidad número 6, que es la última del capítulo obstétrico neonatal, se va a estar habilitando el recuperatorio, que ya está preparado. ¿Sí? Recuerden que son el mismo programa de temas, pero con preguntas diferentes. Son también 50 preguntas, misma modalidad, ¿sí? Misma modalidad, pero vamos a tener un changüí de media hora más, ¿sí? De 13 a 15:30 para ese jueves 13 de mayo por venir, ¿sí? Falta, pero bueno, 15 días que se dan a partir de haber conocido la fecha del parcial que tuvimos. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿se No, puede no, no, pasar la no. pregunta de Sí, una a la obvio. otra? Porque yo Sí. me iba pregunta por pregunta. No Ujú. sé si se puede pasar. Por No. ejemplo, tener El, una sis- duda una claro. y El entonces sistema podés seguir con baraja la las, otra. el A mí sistema lo que baraja me las llevó mucho preguntas. tiempo es el factor goteo. Eso es lo que más me llevó tiempo. Bien. En la medida que ustedes practiquen las matemáticas, cada vez les va a llevar menos tiempo. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Me pasó a mí en su momento cuando tuve que empezar a estudiar las matemáticas en la carrera y me sigue pasando con todo lo que sigo estudiando. Sí, sí. Entonces, acá hay que sentarse a practicar para que eso no le lleve más tiempo del que corresponde. Además, el factor de infusión es una sola fórmula, es una fórmula, nada más. Creo que en relación a otros ejercicios, yo creo que es más fácil usar una fórmula que los ejercicios que plantean quizás un balance que pueden ser un poquito más complejos. Pero, bueno, eso está en cada uno. No se puede pasar si una pregunta no se responde y uno quiere pasar a otra, la pregunta ya no se puede volver atrás y queda como no respondida. Son las condiciones del parcial, ¿sí? Y en este sentido van a ser las condiciones de los que tengan que recuperar. Entonces, Está tienen bien, profesor. videos, Gracias. no, tienen videos para ver, porque yo todas las clases las grabo, así que pueden ver cuántas veces necesiten los videos. Tuvieron yo les puse, ¿no? Una asesoría telefónica, ustedes saben que me pueden, más allá que yo acá les puse, bueno, el lunes de 13 a 18 estoy para escucharlos, pero detenidamente, bueno, nadie llamó. Profesor, Eh, sí, interrumpo un Los segundo. nervios, profe. Una clase que no está en la plataforma, que es en la que usted explica todo lo que son las teorías de la singamia
la teoría de la implementación y todo eso. Esa clase no está, no sé si no la llegó a subir o simplemente no se grabó. Mira, puede ser, sabes que yo sé que tuve problemas con una clase, pero ya están todas borradas, así que no la puedo recuperar. Lamentablemente, no. Sé que un día estaba subiendo y estaba muy a las apuradas subiendo clases y creo que percibí que había estado teniendo un problema con la clase con alguna clase de un día, pero si pasó les pido mil disculpas, pero bueno, lean el material. Sí, sí, No sí, no, me- no. no. Era más que nada para consultar eso. La busqué, Sí, la busqué y sí, no. no. Lamentablemente a veces me pasa que entre las clases de la mañana y de la tarde que empiezo a subir, se me llena la computadora primero el Drive se me llena, entonces tengo que bajarlo y de la computadora después subirlo al YouTube. Y sé que a veces he cometido algunos de estos problemas, les pido mil disculpas, pero bueno, lo importante es que ustedes tienen el acceso a la plataforma y tienen el material. Después las grabaciones es como una colaboración docente que hacemos, porque creo que es importante hacerla para que ustedes tengan acceso a un material más de estudio, pero no involucra de que no se pueda estudiar. Las teorías están explicadas en la plataforma, así que las pueden leer perfectamente. Espero que no me vuelva a pasar esto de que se me pierdan los videos, pues una lástima, porque mi idea es que no se pierdan, pero bueno, a veces me pasa. Bueno, entonces, vamos a empezar hoy con la clase de la unidad número 5 en torno a lo que hace el nacimiento. Y antes de nacernos, tenemos que ir al trabajo de parto. Hoy vamos a ver las generalidades. Es una clase cortita, a las 15 terminamos, ¿sí? No les voy a robar más tiempo que ese. Ya después les voy a publicar los links, como hacemos siempre, para el lunes y el martes, que ahí sí vamos a entrar de lleno a trabajo de parto. Hoy vamos a ver las generalidades nada más. El trabajo de parto, entonces, el parto como tal, cuando uno dice parto, como dice acá muy bien, como se define, es el acto por el cual un feto en condiciones viables y sus anexos, recuerden que los anexos son las membranas ovulares y la placenta, son expulsados o extraídos durante una cesárea, por ejemplo, de la cavidad uterina, ¿sí? Por vías naturales. En cambio, el trabajo de parto, ¿sí? Es el conjunto de todos los fenómenos fisiológicos, desde la dilatación y borramiento del cuello uterino hasta la expulsión al exterior de, el feto, sus anexos y la placenta. Entonces, el trabajo de parto se compone de tres periodos o tres momentos muy importantes, ¿sí? El primer periodo se llama el periodo dilatante, que se inicia cuando que inicia el trabajo de parto, disculpen, de sintaxis. Entonces, el primer periodo, o el periodo dilatante, es el primer periodo que inicia el trabajo de parto, que es un todo, ¿sí? Donde aparecen las contracciones uterinas, que ganan regularidad, ¿sí? Recuerden que tenemos entre 4 a 6 contracciones en el lapso de 10 minutos. Eso es lo normal, entre 4 a 6 contracciones en un lapso de 10 minutos. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos monitorización, que si yo supero esa cantidad, entro en lo que se llama taquisistolia. Taquisistolia, que es el aumento de esa frecuencia de contracciones, que recuerden que era muy perjudicial para la salud fetal, porque en la medida que hay contracción, ocurre el DIPS 1. Fíjense cómo estamos uniendo contenidos previos, ¿sí? Si yo digo DIPS 1, estoy hablando de un proceso de desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal en el momento en que hay contracción. Y eso es normal, pero obviamente en el marco de entre 4 a 6 veces en el lapso de 10 minutos. Si yo entro en taquisistolia, en una contracción muy frecuente del útero, voy a promover muchos DIPS 1 y puedo llegar a pasar de lo fisiológico a lo patológico, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estamos usando contenido que ya vimos antes y la importancia de revisar esos contenidos periódicamente. Porque en el segundo parcial se junta todo. El segundo parcial no se trata de lo que pasó, pasó. Además, recuerden que vamos a tener mitad obstetricia y mitad pediatría todavía en el segundo parcial. Así que Disculpe, hay que hacer convivir
el programa en esas dos dimensiones, ¿sí? Que parecen tan diferentes, pero que son una gran misma cosa. El, Sí, profe, dígame. Sí. ¿va a tener la misma dinámica? ¿Va a ser múltiple choice? ¿Más o menos la misma cantidad de preguntas o va a cambiar la dinámica? Sí, no, los parciales yo los tomo siempre, los tomamos por plataforma como cuestionarios, ¿sí? Verdaderos o falsos, A o B o C. Después veremos el tema de los recuperatorios. Por ahora el recuperatorio del primer parcial se va a hacer para que sea un poco más ameno de la misma forma, sigue siendo vía plataforma. Igual, ojo que podemos estar volviendo a la presencialidad en cualquier momento, ¿eh? Entonces Sí, ya sí. el parcial se transforma en un material por escrito que ustedes a la vieja escuela se le entrega el parcial, lo resuelven ahí. Pero bueno, no lo sabemos. Pero por ahora sería que el segundo parcial va a ser esa modalidad, nada más que toma contenido obstétrico de todo lo que no entró en el parcial, que es patología obstétrica, miento, trabajo de parto, hasta lo que veamos de pediatría. Gracias. Bueno, no, de nada. Entonces, el primer periodo dilatante, las contracciones uterinas ganan frecuencia, intensidad, duración, que empiezan a producir el borramiento, pero también la dilatación del cuello uterino, ¿sí? Cuando se completa esa dilatación, empieza el segundo periodo, que es el expulsivo, con la dilatación completa del cuello uterino y expulsando al feto. Cuando es expulsado el feto, empieza el tercer y último periodo, que es el de alumbramiento, que es cuando se produjo ya la expulsión fetal y empieza a transcurrir el tiempo en que se va a expulsar la placenta. Esos son los tres momentos propios del trabajo de parto. Ahora lo que vamos a abrir para leer las generalidades, nada más, es el apunte que tenemos acá de trabajo de parto. ¿Sí? Cuando ustedes lo abran, se van a encontrar con este artículo. Y de acá vamos a leer algunas cuestiones hoy, nada más, porque hoy estamos en los aspectos generales, no vamos a entrar al periodo dilatante. Primero hay que definir qué es un parto normal, ¿sí? Porque si existe un parto normal, entonces existe uno que deja de serlo y se llama de alto riesgo, ¿sí? Entonces por un lado tenemos los partos que se consideran normales y por otro lado los partos de alto riesgo. De alto riesgo, por ejemplo, son gestantes que transcurren con diabetes gestacional, con algún síndrome hipertensivo como es la preeclampsia o la eclampsia, ¿sí? Aunque la eclampsia obviamente no va a ir por un parto convencional, sino que va a ser una cesárea, la preeclampsia grave va a ir por una cesárea, ¿sí? Pero entra dentro de un contexto de un parto que se llama de alto riesgo. También, por ejemplo, tenerse un feto macrosómico, eso ya vimos de qué se trataba, hace a un parto que deja de ser normal para ser un parto de alto riesgo. La edad, menor de 18 años, mayores de 35 años, hace a un parto de alto riesgo. En cambio, un parto normal, la Organización Mundial de la Salud lo define como aquel que comienza espontáneamente, que es de bajo riesgo en torno a que no hay patologías asociadas, ni el feto tiene patologías asociadas, ¿sí? Desde el comienzo del trabajo de parto hasta que finaliza el nacimiento. Cuando este recién nacido nace, lo hace de forma espontánea, en presentación cefálica, porque puede ser podálica, por ejemplo, y ya eso rompe con la definición de parto normal. Presentación cefálica, es decir, que nace de cabeza, como es lo que tiene que, o muy frecuentemente se hace, entre las semanas 37 y 41, decimos, estamos a término, 37 cumplidas a término. Luego, tanto como la madre y el niño están en buenas condiciones, ¿sí? Entonces, si todo sucedió, podemos inferir que el parto fue normal, ¿sí? Muy bien, eso por un lado. Vamos a los procedimientos que son de rutina, ¿sí? En relación a las generalidades del trabajo de parto. Recuerden que prácticas vamos a tener, ¿sí? Ya nos han confirmado que vamos a tener prácticas de materno-infantil. Falta bien conocer los detalles,
pero no van a ser solamente simuladas, sino que vamos a ir a centros obstétricos y áreas de obstetricia. Por eso es importante que esto que hoy transita en la virtualidad y solamente en poder leer o escucharnos, que no es poco, pero recuerden que esto, cuando vayamos a la presencialidad de las prácticas, hay que tenerlo sabido, ¿sí? Las prácticas son momentos como para ayornar lo que aprendimos, pero no para explicar todo de nuevo, ¿sí? Porque para eso está la virtualidad. En relación a la historia clínica perinatal, lo que se suele pedir es el carnet perinatal, ¿sí? Que es la base de la historia clínica de la paciente y del feto. Ahí tenemos, como habíamos visto, muchísima información valiosa para considerar si tenemos como objetivo el trabajo de un parto normal o es un parto de alto riesgo, qué factores de riesgo tenemos asociados a ese parto que se está iniciando, ¿sí? Entonces, en torno a la historia clínica perinatal, el carnet perinatal es el documento que inaugura el trabajo de parto en cuanto a documentación, ¿sí? En cuanto a documentación. Igualmente recuerden que siempre tenemos una copia en la historia clínica del paciente de ese carnet perinatal. Estamos dando ahí permiso. Muy bien. Vamos acá. Control de signos vitales, ¿sí? Acá dice temperatura axilar, pulso y tensión arterial. Nosotros vamos a considerar control de signos vitales. Ponemos temperatura corporal, pulso, tensión arterial, ¿sí? Y respiración y saturación de oxígeno. Todos estos signos vitales son muy importantes. Lo que acá le vamos a agregar, que más adelante aparece, pero ya acá también, en simultáneo, aparece la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal y de la dinámica uterina, es decir, la monitorización de la dinámica uterina y la frecuencia cardíaca fetal con electrónica, ¿sí? Hay que conectar el toco, el Doppler y dar el pulsador a la gestante. Eso es parte de los signos vitales que vamos a controlar. Hay hojas de enfermería en algunos centros obstétricos donde la enfermera no solamente controla a la gestante, sino que tiene una columna de lo que hace a la frecuencia cardíaca fetal, la determinación de movimientos fetales, ¿sí? Y cantidad de contracciones uterinas en el lapso de 10 minutos. Por eso es tan importante todo lo que vimos antes, porque nos podemos encontrar con registros que haya que llenar y no podemos decir que no entendemos qué vamos a llenar. Ya eso lo vimos y ahora lo que se nos pide es recuperar ese conocimiento para que puedas volcarlo en una hoja de evolución de enfermería. Lo hace el obstetra en su propia documentación, pero el enfermero también tiene un espacio para poder hacerlo. Y si no lo tiene, lo crea. No hay ningún problema en la evolución de enfermería. Podés poner, ¿sí?, que a tal hora, en tanto se está monitorizando la dinámica uterina y la frecuencia cardíaca fetal, la paciente en el lapso de 10 minutos refirió 3 contracciones, la frecuencia cardíaca fetal se mantuvo entre 130 y 150 latidos por minuto, tuvo 2 desaceleraciones menores a 120 latidos por minuto, y la paciente evidencia movimientos fetales periódicamente. Eso es muy importante que aparezca en la evolución de enfermería. No es solamente algo que pueda evolucionar la obstetra. Vos tenés que también ocuparte de la salud obstétrica y de la salud fetal. No te podés desentender. Recuerden que la determinación del pulso y la tensión arterial, como de la saturación y la respiración, se hacen fuera de la dinámica uterina. En plena contracción, yo no le voy a estar tomando ni el pulso, ni la respiración, ni la tensión arterial. Recuerden que es un momento de dolor, y el dolor disturbia todos los parámetros vitales. Dejo que termine la contracción, que el paciente encuentre cierto reposo fisiológico, y ahí controlo, ¿sí? Muy bien. En relación a las enemas, que en mi época, te estoy hablando del año 91, las enemas estaban a la vanguardia de todo paciente que ingresaba en trabajo de parto, ¿sí? ¿Qué se creía con las enemas?
de que al evacuarse el intestino grueso, mejoraba las condiciones de presentación fetales, ¿sí? Desde que entraba alguien. Mejoraban esas condiciones. Por una cuestión de ¿Cómo? abdomen, por una cuestión de descompresión, digo. Claro, se creía que el feto iba a estar mejor presentado, iba a tener una movilidad diferente a partir de que el intestino grueso, principalmente el colon ascendente y el sigmoido, se desentendieran de la materia fecal. Bueno, la verdad que la evidencia al día de hoy es que no hace falta promover ningún tipo de enemas, no hay evidencia que mejore el trabajo de parto. Es más, lo que sí hay evidencia es que genera disconfort en la mujer, no modifica la viabilidad fetal y entonces la evidencia está diciendo que no sirve para nada. Crea disconfort, no ayuda ni al feto ni a la gestante. Así Mismo que también se sí, acostumbra a la mujer que está por parir que no coma. Incluso, qué sé yo, en mi caso a mi mujer le pasó eso, la mandaron a caminar para que dilate y le claro, pidieron que coma. que no coma. Claro, claramente Bueno, no le hicieron caso, estaba muerta de hambre y comía igual, pero le pidieron. ah, bien, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver, y creo que no sé si en algún momento se los dije, que la premisa es que una gestante llega mejor a su trabajo de parto o hasta una cesárea si está normoglucémica y Claro, no hipoglucémica. Pero hay una suerte de tradición que cuesta moverla, de que se quiere hacer llegar a toda gestante a un trabajo de parto en ayunas como también a una cesárea. Y eso no se necesita. Ahora vamos a ver lo que se dice de la restricción hídrica y de los alimentos. Pero ya sabemos desde ahora que no hay que suspender nada, ¿sí? Obviamente no se, cuando una mujer está en trabajo de parto, no va a tener el apetito para alimentarse copiosamente. Cuando yo digo alimentarse copiosamente, digo que no es que va a decir, tráigame toda la comida porque estoy muerta de hambre. Generalmente se va a conformar con un té con leche y galletitas de agua, porque el dolor y la incomodidad no deja que la persona tenga demasiado apetito, y si lo tiene, casi el dolor irrumpe y no deja alimentarse con comodidad. Pero desde ya tenemos que saber que se llegan a mejores resultados con un paciente normoglucémico que con uno hipoglucémico. Recuerden que la hipoglucemia afecta también la vitalidad fetal. Entonces, la idea es llegar normoglucémicos, no en ayunas e hipoglucémicos. Ahora ya vamos a tocar el tema alimentos. Ahora dejo que me lo hagan acordar, pero ya llegamos ahí. Entonces, las enemas, cuando a ustedes les pregunten sí, no, no. ¿Y por qué? Porque no hay evidencia de que haya mejorado el tránsito de un trabajo de parto en su primer momento, que es el dilatante, ni tampoco haya optimizado la presentación o movilidad fetal. Entonces, las enemas ya están descartadas. No se hacen más enemas. Rasurado perineal, algo que también en mi época se le invitaba a la mujer ya a venir rasurada y si no lo hacía teníamos que hacerlo los enfermeros. Rápidamente en parte del equipo de trabajo de parto venía una rasuradora. Bueno, la evidencia es que no hace falta rasurar a nadie, ¿sí? Lo único que se hace es se recorta el vello perivulvar, principalmente pensándose en si va a ser necesaria la realización de una episiotomía, ¿sí? Entonces, rasurado perineal, igual que las enemas, no. ¿Por qué? Porque no hace falta y además la evidencia ha dejado que el rasurado promueve lesiones en la piel, es decir, promueve soluciones de continuidad. Recuerden que un corte es una solución de continuidad y la aparición de infecciones al punto de partida de esa misma piel. Recuerden que nosotros en la piel, en toda nuestra piel, tenemos
una flora que se llama residente, que es la que está todo el tiempo, que es normal que esté en la piel. Entre ellas se destaca el Staphylococcus aureus, ¿sí? El Staphylococcus aureus es una bacteria que es normal que yo la tenga en la piel, en todo mi cuerpo está, pero en la piel, en la superficie. Si yo tengo un corte, una lesión de continuidad, y ese Staphylococcus aureus, de acá que es normal, pasa a mi tejido celular subcutáneo, por el corte que yo hice, puede generar una celulitis, es decir, una infección de partes blandas. Eso, todo esto que estoy diciendo es el argumento científico para decir que no se rasura más a nadie, ¿sí? Solamente se promueve un recorte del vello perivulvar en caso de que la paciente requiera una episiotomía. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Miren que es el argumento que ustedes tienen que poder defender de por qué rasuro y por qué no. ¿Sí? Es decir, ya no rasuro. ¿Y por qué no rasuro? Por todo lo que se explicó. ¿Y en qué casos puedo recortar, ni siquiera rasurar, recortar el vello? Cuando se piense que la episiotomía, que luego se tiene que suturar, se va a hacer. ¿Se entendió hasta ahí eso? Estamos viendo los no. Los no de lo que tradicionalmente se hacía. Pero me tienen que responder así, ¿no? Hablar del estafilococo aureus, de las soluciones de continuidad, de las infecciones de partes blandas, porque ese es el fundamento, no es para responderme a mí porque soy Howling, no. Es lo que ustedes tienen que poder responder a sus colegas con los que trabajan y al paciente cuando pregunta. No me van a rasurar como le hicieron a mi mamá, no por todo esto, ¿sí? Hay que poder explicar las cosas científicamente para que se tenga la conformidad y la colaboración del paciente. Ya te digo, pacientes que colaboran son los pacientes informados, ¿sí? Al revés de lo que antes se pensaba, ¿no? Que cuanto menos sabía, uno más colaboraba. No, hoy sabemos que cuanto más informamos a nuestros pacientes, más colaboradores se vuelven. ¿Cuál es el detalle? Que tenés que tener un enfermero que esté a la vanguardia y que sepa de lo que está diciendo. Si no lo tenés, obviamente va a estar en problemas. Muy bien. Ingesta de alimentos y líquidos. ¿Sí? Lo que hoy recién el colega decía, que a su mujer la tuvieron deambulando, que es una medida para favorecer la dilatación uterina. Es decir, lo que se busca, es decir, ¿cómo dilata el útero? No, lo que dilata es el cuello uterino y empieza a borrar por el mismo peso del feto en el canal de parto. Ahí está el secreto de por qué me mandan a deambular cuando estoy en pleno trabajo de parto y yo me parece que la única posición en la que quiero estar es fetal y que nadie me moleste. ¿Por qué a una mujer se la manda a caminar o a deambular? Vamos a hablar con propiedad. Porque sabemos que la deambulación lo que genera es que el feto, ¿sí?, encaje mucho más en el canal de parto y eso promueve la dilatación y el borramiento del cuello uterino, ¿sí? Además de reactivar la frecuencia de contracciones, ¿sí? Vas a ver que va a tener más contracciones de las que tenía. Siguiendo con las generalidades, ingesta de alimentos y líquidos, ¿sí? Fíjate que dice acá, en muchos lugares se prohíbe la ingesta de alimentos y se limita la alimentación de líquidos durante el trabajo de parto. Esto se debe al temor a que, si se requiere anestesia general, se produzca aspiración de contenido gástrico, que se llama el síndrome de Mendelssohn, ¿sí? Cuando uno broncoaspira en una anestesia general, tiene un nombre propio, se llama síndrome de Mendelssohn. Pero, ¿qué sabemos al día de hoy? Que la morimortalidad, es decir, enfermarse o morirse, enfermarse sería una neumonía química. Recuerden, si tu paciente broncoaspira alimentos o líquidos, lo que va a generarle es una neumonía, pero se llama neumonía de tipo química, porque está promovida por químicos, ¿sí? No es bacteriana, no es viral, es química. Entonces, lo que se sabe es que la enfermedad o morirse de la mujer por aspiración de contenido gástrico, fíjense en que hay 7 por cada 10 millones de casos, ¿sí? En cambio, la evidencia, para colmo, sigue diciendo, la anestesia en una cesárea nunca es general, es epidural,
entonces ya estás tomando distancia. Cuando puedan ver el video cesárea, mírenlo, porque vas a ver que tenés una mujer despierta, hablando, y que cuando terminan de nacer su hijo se lo muestran. Y generalmente al lado de la mujer que está siendo operada suele estar la pareja, el amigo, la amiga, el marido, lo que sea, ¿sí? Lo que desee la mujer en ese momento tener al lado. Entonces no es una persona que está inconsciente, es una persona que está vigil. Lo único que tiene es una anestesia peridural que no le permite del abdomen bajo, digamos, del hipogastrio al dedo mayor del pie tener sensibilidad, ¿sí? Pero te habla, te escucha. Entonces, esto aún más te está diciendo, no va a haber ninguna broncoaspiración, porque el paciente tiene seguridad sobre la protección de su vía aérea. Una persona consciente no broncoaspira, ¿sí? Bueno, a veces uno toma líquidos y se broncoaspira, pero no es el caso, ¿sí? Entonces, esa evidencia, más sabiendo que la cesárea no va a transcurrir en una cirugía que involucra anestesia general, te está diciendo, dele de comer aún teniendo que ser cesárea, y si está en trabajo de parto, que siga comiendo. Y además, fíjense que dice acá. Por otra parte, dice, el parto requiere una gran cantidad de energía, y para colmo dura, no es que el trabajo parto dura 1 hora. No, generalmente son varias horas, son 4, 24 horas de trabajo de parto. No puedes tener una persona sin comer un día, ¿sí? Y menos sin agua. Dice, entonces, como la duración del mismo no puede predecirse, ¿sí? Porque obviamente en la medida que sea multípara, ¿multípara qué significa? Que ya parió varias veces, son trabajos de parto que se desencadenan más rápido, ¿sí? Las nulíparas, que nunca tuvieron un parto, tienen más horas. Entonces, las nulíparas, peor todavía, porque van a tardar mucho. Las multíparas, si bien van a tardar poquito, no necesitan de ninguna dieta. Tienen que poder alimentarse tanto como la que nunca parió. Entonces dice, como la duración del mismo no puede predecirse, no debiera restringirse en forma absoluta el ingreso de alimentos. En un parto prolongado, esta restricción puede conducir a la deshidratación y a la cetosis, es decir, a una acidosis a punto de partida de una cetosis. Estas complicaciones pueden evitarse permitiéndose una alimentación ligera y alimentos por boca. Como yo les dije, no se trata de traer pollo asado con papas al horno, no. Es una dieta blanda con líquidos, ¿sí? Y además, como yo les dije, a veces el dolor del trabajo de parto impide que uno, puedes tener apetito, pero a veces el dolor influye lo suficiente como para que lo pierdas, o que sea mínimo. Entonces, si hay un mínimo, dejen que coman, ¿sí? Esta es la evidencia que tenemos en Argentina y es mundial de lo que podemos hacer en torno a los alimentos y líquidos. Ahora la realidad a veces es otra. Quizás vayamos a un centro obstétrico donde te dicen, acá no puede tomar nada. Bueno, ustedes no pueden ir y hacer lo contrario porque nos van a decir, mire, la puerta del hospital es tan grande que se van a ir todos juntos hoy, para no volver. No hay que pelearse con los lugares donde visitamos, pero sí saber que hay posibles otras cosas que se puedan hacer. Como por ejemplo, poder comer, poder alimentarse y además el por qué es necesario, ¿sí? Recuerden que nosotros como enfermeros no se trata solamente de decir lo que podemos y no podemos hacer, sino el por qué las cosas deben suceder de una manera y no de otra. Que eso es lo más importante que yo quiero que se pueda transmitir. Venoclisis. Dice, la colocación rutinaria de venoclisis con soluciones glucosadas ha sido evaluada en muchos trabajos, ¿sí? El aumento de los niveles de glucosa en la sangre materna se acompaña de un aumento del nivel de la insulina. Y esto produce en el plasma valores de glucosa en el recién nacido con disminución del pH de sangre arterial en el cordón umbilical. ¿Qué está diciendo acá? Acá está diciendo que es muy rutinario poner un acceso vascular. Y dice, ojo con dar muchas soluciones glucosadas, porque la glucosa lo que desencadena es, a nivel de la mujer, un aumento de la insulina, ¿sí? Porque la pones hiperglucémica.
aumenta la insulina y dice, y en el niño que te va a nacer, ¿sí? En el niño que te va a nacer, esa, esa glucosa también pasó. ¿Se acuerdan que yo se los dije eso cuando vimos diabetes gestacional? Que el recién nacido de una mamá diabética, el problema ¿cuál era? La hipoglucemia neonatal. ¿Se acuerdan que yo les dije eso? En el recién nacido el problema está en la hipoglucemia neonatal. Es un chico que te nace un poco, te nace vigil, llora, se mueve, pero después se duerme y no te despiertas fácilmente, porque está hipoglucémico. ¿Por qué? Porque estaba tan acostumbrado a tanta glucosa que le venía de la mamá y el propio páncreas fetal a producir mucha insulina, que cuando nació se cortó la glucosa, pero el páncreas sigue muy hiperestimulado y sigue produciendo mucha insulina. Entonces lo arrastra al recién nacido a ponerse hipoglucémico. Bueno, acá dice lo mismo. Dice, ojo, porque esa glucosa va al feto, se promueve la hipoglucemia por el efecto de la insulina fetal y después te nace un chico acidótico. ¿Sí? Entonces dicen, ojo con dar tanta glucosa en el trabajo de parto. Bien. Sigue diciendo algo que dice, ¿no? La colocación rutinaria de nucleosis además interfiere en el proceso natural del parto y disminuye las posibilidades de las mujeres de moverse libremente. Acá vamos a hacer un paréntesis. La realidad es que toda mujer que ingresa en trabajo de parto se le coloca siempre un acceso vascular, ¿sí? Con solución salina normal al 0,9%, una mínima infusión, ¿sí? ¿A la espera de qué? De que se pase a una fase activa del periodo de trabajo de parto dilatante con el consumo de uterotónicos como la oxitocina. Repito, porque esto es muy importante, es pregunta siempre de parcial y es lo que vamos a ir a hacer en la práctica. Llega la paciente, control de signos vitales, valoración obstétrica y fetal también por parte de la enfermera, ya lo vimos, sabemos las recomendaciones en torno al consumo de líquidos y alimentos, a la importancia de la deambulación, ¿sí? La identificación de factores de riesgo fue lo primero con el carnet perinatal, eso se evoluciona, se pone si hay antecedentes de enfermedad actuales, pasados, que sean importantes para el transcurso del trabajo de parto, como también para el puerperio, que va a dar continuidad después en la sala de internación, pero colocarse en un acceso vascular es parte de la rutina. ¿Por qué? Porque va a ser la vía por donde se vaya a infundir después uterotónicos, ¿sí? Fíjate que no estoy diciendo uteroinhibidores, uterotónicos, le van a dar tonicidad al útero, es decir, van a promover fenómenos de contracción, cuando los hay pocos, con drogas como la oxitocina, ¿sí? Miren que justo me está pasando el que compra cosas en la vía pública. Hace poco había... ¿Lo escuchan ustedes? ¿Escuchan eso? Bueno, Sí, justo está pasando por... Bueno, hace Tampoco poco, cuando me paso, hacemos un impasse, hace poco veía un video de un casamiento acá en Argentina, creo que fue en la provincia de Santa Fe, al aire libre, todo muy hermoso, y le pasó uno de estos hablando y gritando que para colmo no solamente compraba calefones y heladeras, sino que vendía huevos. Entonces vos escuchabas, pobre mujer, que quería decir el sí y pasaba este hombre comprando y vendiendo huevos. Bueno, creo que pasó. Les decía entonces la importancia de que ese acceso vascular periférico, recuerden, ya no decimos vía, no, acceso vascular periférico, va a servir porque es la vía parenteral que vamos a usar para el consumo de uterotónicos como la oxitocina para promover la fase activa del trabajo de parto dentro del periodo dilatante. ¿Sí? Bien, eso es importante, ¿no? Disculpen, alguien estaba levantando la mano, me aparecía un mensaje, no lo veía porque estaba en la plataforma, pero si tienen alguna pregunta por hacer, ahí me aparece Benítez. Benítez, ¿cuál es tu pregunta? No sé qué, si querés preguntar algo, activa tu micrófono y me preguntas. No, soy yo.
Hola, no, soy yo Elías que tuve que ingresar en otro teléfono porque en el mío no tengo internet, se me bajó el internet. Ah, Nada bueno, más. como usted guste. Gracias por avisarnos. Vale. Bien. Voy a hacer un impasse de 2 minutitos, ¿sí? Así descanso un poco la voz. Voy a detener la grabación